Entonces, voy a empezar hablando primero de la encía, ¿listo? Porque el periodoncio, hemos dicho, está constituida por la encía y la adherencia epitelial. Voy a empezar hablando por la encía masticatoria adherida, llamada también mucosa sésile, clasificada como mucosa sésile. Bien. Desde el surco marginal o entre las dos encías y el surco mucogingival está comprendida la encía masticatoria adherida. Primero vamos a decir que tiene un epitelio. Un epitelio que puede variar según la cultura alimenticia. Y es que la mayoría de los textos dicen que este epitelio es paraqueratinizado. Cuando se refieren los libros al tipo de epitelio que cubre la encía adherida o masticatoria, siempre nos dicen que sería en su mayoría, quizás un 60%, un epitelio paraqueratinizado. Pero aquí se cruza este aspecto cultural del alimento, de los alimentos que uno consume, y pueden variar desde alimentos fibrosos hasta alimentos blandos. Por ejemplo, en los países desarrollados, el tipo de alimentación ya es muy blando. Todo es precocido en su consumo. Si ustedes viajan a Europa, a Estados Unidos, bueno, el cocinar ya no es un lío porque son todos puro enlatados, en 5 minutos tienes el almuerzo hecho, listo ya. Precocido. En cambio, en nuestro país y en todo lo que es Latinoamérica, todavía tenemos el consumo de alimentos más fibrosos. Y ni qué decir, tal vez aquí habría que valorar muy bien, a pesar que no se han hecho estudios, con los masticadores de coca, cuyas fibras son mucho más duras y estimularían a este tipo de epitelio a ortoqueratinizarse. Por lo tanto, este epitelio puede variar según la cultura alimenticia desde paraqueratinizado, ortoqueratinizado, si es que sus alimentos son muy fibrosos, y no queratinizado, sería un epitelio no queratinizado, por supuesto plano poliestratificado, no queratinizado, o de revestimiento que hemos ido llamando, cuando no tienen células o queratinocitos sin núcleo, ¿no? En la parte superficial. Entonces vean que los diferentes estudios que se han hecho nos refieren a que el epitelio de la encía masticatoria o adherida, su mucosa puede variar entre paraqueratinizado, ortoqueratinizado y no queratinizado, dependiendo del tipo de alimento, de la cultura, del país que estemos hablando. Pero todos los autores coinciden en que la mayoría de las poblaciones presentan un epitelio paraqueratinizado, variando entre ortoqueratinizado y no queratinizado. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este tipo de epitelios? Porque se ha visto que los epitelios en su función defensiva tienden a ortoqueratinizar. Si la fisiología es de productos muy fibrosos en tu alimentación, estimulará a la ortoqueratinización. Y se ha visto que epitelios más ortoqueratinizados desarrollan menos patologías o enfermedades ulcerativas en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, este epitelio puede variar. Y entendemos y nos acordamos, el paraqueratinizado tiene pues su capa de Malpighi, que quiere decir estrato cilíndrico, más espinoso, pero las últimas capas celulares presentan núcleo, eso es lo bueno, ¿no? Núcleos pignóticos, y la pignosis está a un paso de morirse las células, eso significa, ¿no? Pero tendrían núcleos las células, eso es un epitelio paraqueratinizado. En cambio, un ortoqueratinizado
presenta un estrato córneo en la cavidad bucal, ¿no? Cuyas células están muertas, ya no tienen núcleo y están adentro conteniendo queratohialina y su membrana citoplasmática. En cambio, los no queratinizados presentan su núcleo, es decir, se puede entender que es casi pura capa de marfil, ¿no? Estas son las características entonces del epitelio en cuanto a su estructuración. Pueden variar y entonces la pregunta podríamos lanzarla: el epitelio que constituye la encía masticatoria puede ser, puedo colocar ahí, ¿no? Inciso A, ortoqueratinizado; inciso B, paraqueratinizado; inciso C, no queratinizado. Todos, ninguno. ¿Cuál sería la respuesta? Todos, pues, pueden ser cualquiera de esos epitelios. Solamente dependerá. No te estoy preguntando cuál es el que mayoritariamente constituye. Si fuera así, sería el paraqueratinizado, ¿no? Pero te estoy diciendo qué tipo de epitelio puede ser. Cualquiera de ellos puede ser, ¿no? Dependiendo de su cultura alimenticia, además podría colocar esa pregunta, ¿no? Entonces quiero que comprendan que este tipo de epitelio tiene esa característica. Otro elemento importante a destacar: ¿cuáles son las células que constituyen ese epitelio de la encía? Las mismas células que constituyen la mucosa bucal. ¿Y cuáles son? Los queratinocitos o epidermocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los melanocitos. En cuanto a células, la población celular son las mismas células que constituyen cuando hemos ido hablando de la mucosa, ¿verdad? No hay ninguna variación. ¿Qué es lo notable entonces en este tipo de epitelio de la encía? Aquí tengo que mostrar un elemento, un hecho importante, y es que desde el surco marginal que delimita la encía libre de la encía masticatoria, la sinuosidad, miren ustedes, de la membrana basal, clavas, papilas o mamelones, que se llaman así a estas pronunciaciones, miren, tanto del tejido conjuntivo como del epitelio, muestra una sinuosidad de clavas, papilas o mamelones. En la encía masticatoria esa ondulación es muy marcada, muy manifiesta. Miren ustedes, fuerte, ¿no es cierto? No se va a observar eso en la mucosa alveolar, del proceso alveolar. Ahí las pequeñas clavas son apenas insinuaciones nada más. En cambio, en toda esta región de la encía masticatoria, lo que deberíamos resaltar, significar, poner con subrayado rojo, lo que quieras, es la sinuosidad de la membrana basal, mostrando papilas, clavas o mamelones muy altos, muy profundos en esa sinuosidad. Y esto repercutirá en el epitelio formando hundimientos en el epitelio, y es la típica característica de piel de naranja. Esa piel de naranja de la cual yo iba hablando es la manifestación de esas sinuosidades profundas que hace la membrana basal más el epitelio. ¿Me entiende? La explicación histológica del por qué la típica formación de piel naranja, como esos poritos que hemos visto de la piel de naranja, unos agujeritos que hemos dicho, ¿no? ¿Ah? Es idéntica a la encía masticatoria por la sinuosidad que tiene la membrana basal. Y el epitelio se adecua a esa sinuosidad de la membrana basal. ¿Me entienden? A estas pronunciaciones se llaman papilas, clavas o también mamelones, ¿no ve? Entonces,
Aquí podría formular otra de las preguntas, ¿no? Para el examen parcial, ¿les parece? Podría decirles, ¿por qué en los adultos se explica histológicamente la textura de piel de naranja? ¿Y a qué representa histológicamente en la encía masticatoria? Les podría poner ahí a la membrana basal lineal, para nada, ¿no? A la membrana basal sinuosa, formando clavas profundas, mamelones, lo que sea, podría poner. Un inciso C no presenta clavas ni mamelones, no, ninguna, ¿no? Sería inciso B la respuesta correcta. Todas, ninguna podría poner ahí. Inciso B, la sinuosidad de las clavas, papilas o mamelones. Entonces vean ya qué importante en esta zona de la encía masticatoria, ¿no? Y esta caracterización así de la sinuosidad es para resistir mejor el impacto de los alimentos, la presión de los alimentos, por eso se llama encía masticatoria, ¿no? Y eso un poquito compensa el pobre tejido conjuntivo que existe, ¿no? La lámina propia por debajo que existe es muy pobrecita, hemos dicho. Entonces, ahí están estas características del epitelio. En cambio, el tejido conjuntivo, ese que hemos dicho, esa lámina propia que está debajo de la mucosa, a eso se llama lámina propia, el tejido conjuntivo adyacente. Entonces, ese tejido conjuntivo manifiesta la preeminencia de fibras colágenas. ¿Por qué? Porque tienen que darle más resistencia a ese tejido. Hay más fibras colágenas que le dan firmeza a esta parte de la encía adherida o masticatoria. Pero por lo demás, los componentes de todo tejido conjuntivo están presentes. Células, sustancia fundamental, vasos sanguíneos, vénulas, todo tiene presente, linfáticos, tiene todo ahí abajo, pero con más preeminencia de fibras colágenas, ¿no? Para darle resistencia. Así es entonces toda esta región de la encía adherida o masticatoria. Miren acá, lo que estoy mostrando es una histología. Este es el surco mucogingival, ¿no? Pero aquí estoy viendo una encía que tiene una ortoqueratinización. Miren ustedes. En cambio acá abajo, la mucosa del proceso alveolar es mucho más gruesa, pero sus células tienen núcleo, están vivas, ¿no? También tiene papilas clavas o mamelones, pero que no son tan profundas como en la encía masticatoria. Y aquí tiene un epitelio que viene a ser ortoqueratinizado, y es el surco mucogingival. Miren la variación. Aquí hay más fibras y aquí hay más vasos sanguíneos que son. ¿No? ¿Lo han visto? Miren, aquí casi es más pobre, ¿no? Pero aquí no quiere decir que no los haya, los hay. Pero aquí sí hay preeminencia de gran cantidad de los vasos sanguíneos ahí, ¿no? Ahí se puede ver. Esta es la parte de la encía masticatoria. Miren ustedes la parte más superficial que nos está mostrando un epitelio ortoqueratinizado. Miren las papilas clavas, ¿no? Ahí está el tejido conjuntival con más preeminencia de fibras colágenas. Así es. Ahí se puede ver los mismos componentes. Entonces, aquí está nuestra graficación. Interesante como para poder observar esa parte de la mucosa bucal. Ahí tengo a la encía y al muco periódico. Esta es en la parte de la mucosa bucal. Miren, este es el epitelio. Ahí está, de la mucosa bucal. La lámina propia más abajo, ¿no? Y una submucosa que está mucho más abajo. Pero este en el proceso alveolar. En cambio, esta es la parte
el mucoperiósteo, pero que esta parte del periósteo y la mucosa, quiere decir, ¿no? De la parte de la porción de la encía. Miren sus papilas clavas o mamelones y la preeminencia de gran cantidad de esas fibras que yo decía, ¿no? Se puede notar en este esquema tan bonito. Fibras que van a irse a adherir y le dan firmeza al hueso, al periósteo, ¿no? Al periósteo particular. Bien, ahora nos falta explicar lo que es la adherencia epitelial, muchos conocidos como el manguito epitelial, ¿no? El epitelio de unión también se dice en toda esta región, que constituye la adherencia del epitelio versus el esmalte, la superficie del esmalte. Antes tal vez podría decir, ¿y qué tipo de epitelio constituye la encía libre? En esta porción que mira el diente es un epitelio de revestimiento nomás, pues, ¿no? En cambio en esta otra también puede ser de revestimiento o ligeramente paraqueratinizado, pero nunca se ortoqueratiniza esta región. Esa es la característica, pero este epitelio que mide surcogingival es no queratinizado, es de revestimiento y no tiene esas papilas clavas o mamelones. Miren, la insinuación de las papilas clavas y mamelones es para la encía masticatoria y levemente para la encía libre en la parte externa, pero en la parte interna nunca se va a ver clavas, papilas o mamelones. Entonces podría formular otra pregunta aquí, ¿no? Para el examen, decir, en la encía libre o marginal, el epitelio interno frente al surco gingival, este es el surco gingival, ¿no? Presenta papilas clavas o mamelones altos, medianos, no presenta, etcétera, podría colocarse. Entonces la respuesta es no presenta clavas, papilas o mamelones, ¿verdad? Miren, ahí está en el esquema, no tiene. La importancia de esta encía masticatoria es que también esas fibras de Charpey que habíamos hablado del ligamento periodontal están presentes aquí porque desde la cresta, el hueso alveolar interdentaria, existen fibras crestogingivales que van desde la parte más encumbrada hasta la lámina propia. Y desde la encía se van a ir a adherir también a la parte radicular, ¿no? Dentodentales, hay unas que van desde el diente a otro diente, hay crestodentales y además aquellas circulares alrededor del cuello del diente. Y esto es tan importante hablar de estas fibras colágenas en esta parte. ¿Por qué? Porque forman el anillo famoso de Colliker con K, de Colliker, que le dan firmeza y adherencia al cuello de los dientes. Por eso que cuando hay que hacer una exodoncia, retirar un diente, tenemos que introducir un instrumento que corte. Antes de retirar el diente, hay que cortar, meter al surco gingival y más abajo, desprender esas fibras del famoso anillo de Colliker. Solo así después podrás retirar el diente, porque si no vas a arrancar con un pedazo de encía o mucosa más, ¿no? ¿Te das cuenta? Es importante la presencia de esas fibras. Ya hemos hablado de esto, también de esto. Ahí está lo que habíamos graficado. Espérense. Y esto era para significar esas clavas papilas tan profundas, ¿no? Que hablábamos de la encía masticatoria. Miren, aquí están con núcleos. Entonces esta parte es un epitelio paraqueratinizado. Ahí podemos comprobarlo, ¿no? Bien. Vamos hablando de la adherencia epitelial. A ver, quiero pasar un poquito esto. Voy a pasarlo. Este otro dibujito igual para mostrar a las fibras colágenas que constituyen toda esa región. Importante. Estoy volviendo hacia atrás. Aquí está. Muy bien. Ahora sí vamos a ir hablando de esa adherencia epitelial.
habíamos visto que era un epitelio de revestimiento, ¿no? En la parte interna de la encía libre. Este es el surco gingival. Y entonces las células epiteliales que constituyen toda esta región, más abajo del surco, estas células empiezan a adherirse, ahí está, al esmalte, al tejido duro. Y vamos a encontrar dos categorías de células del epitelio que hay que destacar aquí, que tienen además una doble membrana basal, una membrana basal más interna y otra más interna, y otra más externa, que les sirve a las células adherirse al esmalte, ¿no? Y estamos hablando de las células basales, estas que están más profundas, miren, más grandes. Estas son las células basales adheridas en la membrana basal que delimita la lámina propia. Y más arriba, otras células que son más alargadas, que son las